Voy a invitarles a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a abrir ahí la escritura para ver lo que Dios tiene que decirnos, que comunicarnos en esta ocasión. Y como dice la propia escritura de Dios, recibamos la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. El propósito de Dios, por medio de su palabra, su Hijo Jesucristo, es la salvación del alma. Dios quiere que toda su creación humana crea en su Hijo Jesucristo, se arrepienta y llegue a la eternidad, a los cielos. Es el deseo de Dios. Gracias. Es el deseo de Dios, hermanos. Es lo que Dios desea. ¿Y cuál sería nuestro deseo también? ¿Estamos empatados con el deseo de Dios, armonizados o no? Dios nos deja su palabra para que por medio de ella sepamos nosotros cómo llegar a esa eternidad, a esos cielos. Y Dios nos deja toda la instrucción divina. Una de las causas y los factores por los cuales desertamos del camino, nos alejamos del camino o fracasamos en el camino, podemos mencionar en esa palabra, es la falta de algo. El Señor Jesús le dice a aquel joven rico, cuando aquel joven rico le pregunta: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Los mandamientos sabes, dice, todos los conozco desde la juventud, los he hecho. Dice: bueno, ve, vende y todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Y no lo quiso hacer. Y le dice en el Evangelio de Lucas: una sola cosa te falta. Y por una sola cosa que le faltó al joven rico, inferenciamos en la escritura que no estará en la eternidad. Eso nos da una idea de que para llegar a los cielos tenemos que tener lo completo, lo íntegro, ser plenos en todas las características y virtudes cristianas que debemos de tener. Una de las cuestiones o factores que llevan a un fracaso matrimonial, por ejemplo, es la falta de. Tal vez el esposo ame mucho a la esposa, pero no sea proveedor. Y va a llegar un momento donde, pues obviamente, aquello va a reventar y va a tronar. Un trabajador puede tener muchas ganas de trabajar en la empresa, pero a lo mejor no tiene conocimiento. O viceversa, puede tener mucho conocimiento, pero no tiene ganas de trabajar. Y obviamente, pues algún día lo van a despedir. En las cuestiones espirituales pasa lo mismo. Tenemos que tener una plenitud, llenos, una integridad espiritual. Es el título de nuestro tema en esta mañana: integridad espiritual. Dice la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Veamos lo que nos dice la escritura, hermanos, y lleguemos al entendimiento de la palabra, tengamos todo lo necesario para la vida cristiana, y teniendo todo lo necesario llegaremos a la eternidad. Si hacemos todo lo que Dios nos dice, teniendo la lógica de nuestra vida física, de nuestra vida secular. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 9, titulamos esta meditación: integridad espiritual. Con todo lo que conlleva la palabra integridad: pleno, lleno, total, absoluto, honrado, todo lo que es la palabra integridad lo vamos a analizar. Dice la escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice la Biblia, el que no tiene paciencia, dominio propio, todo lo que hemos leído, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nos habla aquí la escritura de una plenitud, de una integridad, que seamos íntegros.
Es decir, la cuestión que nos menciona aquí la Escritura es de que tenemos que poner toda diligencia, tenemos que añadir y tiene que abundar, dice la Biblia, el versículo 8. Diligencia, añadir y abundar es parte de la integridad que tenemos que tener como cristianos para que no estemos ociosos y para que no tengamos la vista corta y para que no seamos ciegos y para que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces pasa en la iglesia que nos falta paciencia. Hay un problema en la iglesia, por mencionar un problema, que realmente no hay problemas en la iglesia, simplemente hay diferentes puntos de opinión o de vista, pero no hay problemas en el cuerpo del Señor Jesús. A veces uno los ve como problemas, pero no los hay. Pero a la falta de paciencia no se va de la iglesia. Tiene uno un problema, una aflicción, una enfermedad, una carencia, no tiene uno paciencia para Dios, entendiendo que el tiempo es de Dios y el tiempo de Dios es perfecto, y se va uno a la iglesia porque no soporta uno. No soporta lo que está pasando y que Dios no lo ayude, supuestamente piensa uno, porque falta paciencia. Por eso cuando hay diserción, cuando desertamos del camino, es porque nos falta algunas cosas que menciona aquí la Biblia que debemos de tener en nuestra existencia. Por eso y para eso tenemos que hacerlo con diligencia, para eso tenemos que abundar y para eso tenemos que añadir en las cuestiones de todo lo completo. Para que no llegue un día del juicio y luego estemos ante el Señor Jesucristo y nos diga, solamente una cosa te faltó. Pudiste haberla tenido y no lo tuviste, no quisiste. No quisiste tener amor fraternal, afecto fraternal a tus hermanos. Como no quisiste tenerlo, te faltó eso y quedas excluido. Claramente está estipulado en la palabra lo que tenemos que tener. Y teniendo esas cosas, dice la Biblia, no estaremos ociosos. Vamos a ver si esto, hermanos. Integridad espiritual, sobre esta pregunta. ¿Cómo es el que tiene o goza o vive la integridad espiritual? Si ponemos cualquier tipo de adjetivo, ¿cómo es el que goza, el que vive o que tiene la integridad espiritual? Son 4 asuntos hasta donde lleguemos en el tiempo. Primeramente, es el que entiende que la fe no es suficiente para la salvación. El que es completo, el que es íntegro, entiende que la fe no es suficiente para la salvación. El joven rico tenía fe, creía, obedecía y fue suficiente. Una sola cosa le faltó. Y aquí tenemos varias cosas que tenemos que tener. Y el que es completo, lleno, total, absoluto, pleno, entiende que no es suficiente la fe para salvarse. Porque dice la propia Escritura: por tanto, añadid a vuestra fe, o sea, aparte de que tienen fe y que tienen que tenerla, tienen que tener conocimiento, tienen que tener dominio propio, tienen que tener paciencia, tienen que tener piedad, tienen que tener afecto fraternal y tienen que tener amor. Y uno a veces piensa, saludo a mi hermano, tengo afecto fraternal, pero puede ser que no lo ame. Porque aquí nos menciona 2 cosas distintas: afecto fraternal y amor. O lo que es lo mismo, empatía y algo más profundo que es el amor. El que tiene toda la integridad espiritual es el que entiende que la fe no es suficiente y lo entiende por coherencia o por congruencia. ¿Es coherente con lo que piensa y con lo que hace o es congruente con lo que piensa y con lo que hace? Es decir, no puedo decir yo tengo fe y odio a mi hermano. Tengo fe y no ayudo a mi hermano. No soy coherente con lo que creo, no soy congruente con lo que pienso. Tengo que ser íntegro, completo, pleno. Tengo a mi hermano, tengo afecto fraternal, tengo amor por él. Pero yo voy y lo visito. Pero conozco sus carencias y le digo, voy a orar por ti, pudiendo yo ayudarle. Entonces, ¿dónde está mi fe? Dice la carta de Santiago: tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Tú ves a tu hermano con carencia, con necesidad y no lo ayudas. ¿Por qué? Porque te falta que añadas a tu fe el afecto fraternal y el amor. Y eso es una incoherencia. Somos un cuerpo, somos una familia, tenemos que tener el mismo sentir. Dolernos con el que se duele, gozarnos con el que se goza, dice la carta de Pablo a los Romanos. Sufrir con el que sufre, empatía, porque somos lo mismo, somos un mismo cuerpo. Y ser congruentes y coherentes también, para ser completos, para ser íntegros, para tener esa integridad.
Y para que yo pueda sentir el dolor de mi hermano, tengo que añadir a mi fe, tengo que añadir amor fraternal, afecto fraternal y amor. Y empatía y todo lo que conlleva el afecto fraternal. Porque si no sería, mi hermano está sufriendo, yo puedo ayudarlo y volteo los ojos y no siento nada. No siento dolor por él. No es lástima, no, eso es muy distinto. No siento dolor, es decir, no soy empático con él. Y eso no es una congruencia, y eso no es integral, y eso no es íntegro. Por eso Dios, por medio de su palabra y del apóstol del Señor Jesús, el apóstol Pedro lo dice: ustedes, y lo háganlo con diligencia, presto, rápido, en forma inmediata, añaden a su fe virtud. Si la fe fuera suficiente, ¿para qué está este texto? ¿Para qué nos dice esta escritura? Muchos creen que por la fe solamente son salvos. Muchos creen que levantan la mano y creen en el Señor Jesucristo y es salvo. Olvidan que la parte de la Biblia a veces es una parte de todo el completo, de todo lo completo. Olvidan lo que dice el libro de Salmos, que la suma de tu palabra es la verdad, y tenemos que sumar las cuestiones. No basta con tener fe, dice la escritura. Tienes que añadir conocimiento, piedad, afecto fraternal, amor, paciencia. Tienes que añadir. Amo a mi hermano. Yo tengo afecto fraternal por mi hermano. Tengo que ser paciente con mi hermano. Aunque mi hermano sea de una manera que mi punto de vista no sea correcto, o yo piense que es de una manera que a lo mejor me altera, pero tengo que tener paciencia, dice la escritura. A lo mejor con la paciencia Dios me da el conocimiento para tener otro punto de vista y verlo de otra manera. Pero tengo que tener paciencia, tengo que ser congruente y sobre todo escuchar el consejo del Señor Jesucristo para que no nos diga una cosa de falta. Así que el que goza, vive la integridad espiritual, es el que entiende que la fe no es suficiente para salvación. Lo entiende por congruencia, por coherencia, lo entiende por honradez también. Pues, la palabra íntegro es que somos honrados, completos en honradez. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia lo menciona, que yo tengo que tener piedad, dice la Biblia. Es decir, que yo tengo que practicar la vida cristiana. Y tengo fe, piedad, practico las cuestiones espirituales. Sería falta de honradez la mía, completamente una falta de honradez, que yo diga, yo creo en el Señor Jesucristo, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en la palabra, pero no tengo dominio propio. Me ganan las pasiones desordenadas, me ganan las pasiones del mundo, me ganan las pasiones de la carne, me ganan mis propias concupiscencias, me ganan las cuestiones del vicio o X, cuestiones pornográficas o algo. ¿Qué falta de honradez sería la mía? Que yo digo, tengo fe, me bauticé, creo en el Señor Jesús y veo lo que no debo de ver, y oigo lo que no debo de oír, y hago lo que no debo de hacer. Entonces no soy honrado, entonces no soy íntegro, entonces no tengo todo lo completo que debe tener la fe. La fe es el centro, sí, es el centro de todo lo que es la vida cristiana, pero dice, a ese centro añádale todas estas cuestiones, añádale dominio propio también, es lo que dice la escritura. ¿Cómo puede ser posible que yo diga, tengo fe y me altere en una forma como humanamente puede ser? Es algo incongruente también y es una falta de honradez. Tenemos que tener dominio propio aunado a la fe que debemos de tener. Debemos de tener la capacidad, el dominio propio tiene la capacidad para soportar, superar las tentaciones, los deseos carnales y también la propia prueba espiritual. Cuando uno tiene dominio propio, uno tiene la capacidad, y esto que estamos viendo, hermanos, estas cuestiones no llegan de Dios a nosotros. De una forma no llegan. Nosotros entendemos por la palabra. Dice, es que ustedes añaden a su fe, ustedes háganlo. Uno le dice a Dios, quiero tener paciencia, dominio propio, y Dios nos dice, te di un espíritu de dominio propio. ¿Quieres tener paciencia? Entonces te voy a mandar pruebas para que tengas la paciencia de Job, dice la escritura en Santiago. A veces uno no sabe lo que pide. Si uno supiera la escritura, toda la escritura dice, no te pido paciencia, Dios, porque sé que vas a mandar pruebas como las de tipo Job. No te digo darle dominio propio, porque a veces ahí tienes el Espíritu Santo. Uno tiene que añadir esto, hermanos. Tiene que trabajarlo en esto, uno mismo. No es que llegue en forma sobrenatural y que diga Dios, tienes fe y te añado todas estas cosas.
por añadidura es las cuestiones de la vida. Cuando dice buscar primeramente de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dios nos lo va a dar para una buena vida. Pero aquí nos dice ustedes, y pónganlo en forma diligente, en forma rápido, en forma veloz, para que no estén ociosos, para que no estén sin fruto, para que no se les olvide lo que Dios ha hecho por nosotros, que no se nos olvide. Así que el que vive y goza la integridad espiritual entiende que la fe no es suficiente para salvación, lo entiende por lo pleno. Dice aquí la Escritura que añadamos a esto, a nuestra fe, hay que ser llenos, totales, completos, íntegros. Como cuando a veces escuchamos las características o el punto de vista o de opinión de un jefe, de un patrón, dice: no, mi empleado es un empleado completo, no le falta nada, es hacendoso, llega temprano, llega puntual, es completo, es íntegro, es honrado, puede llevarse cosas, no se las lleva, es íntegro. En un matrimonio también tenemos que tener toda la parte proporcional que le corresponde al hombre, y la mujer tiene que tener toda la parte proporcional que le corresponde a la mujer. El hombre tiene que ser amoroso, cariñoso, tiene que ser proveedor, tiene que ser todo lo que tiene que ser el hombre. Cuando falta una cosa, hay un desbalanceo en las cuestiones, empiezan los problemas, las situaciones que no están a gusto. En la vida espiritual tenemos que llevar todo esto a nosotros, cargarlo, vivirlo, experimentarlo, gozar la paciencia en aquella situación, gozar el dominio propio. Cuando uno tiene la capacidad de tener ese dominio propio, uno se va satisfecho. El que es íntegro está satisfecho. Estoy satisfecho con mi vida porque tengo el dominio propio para soportar y para superar las cuestiones que se me presentan. Puedo dominarlas. Tengo paciencia, tengo afecto fraternal, tengo amor, que es la base principal de la vida cristiana: fe y amor, y aparte añadir las cuestiones. Vamos en un camino, hermanos. Vamos en un camino espiritual. En un camino no debemos de olvidar nada. Me supongo que aquellos que les gusta viajar, les digo porque pues a mí no me gusta, voy aquí a Torreón porque tengo que ir. Si por mí estuviera en mi casa todo el tiempo, yo sería feliz, el hombre más feliz del mundo. Pero hay quienes les gusta viajar y uno tiene que salir también a veces. En el viaje, ¿qué es lo que se les olvida? Los que salen a los Estados Unidos llevan la visa, llevan tarjetas, llevan todo y luego lo recuerdan. Llevas esto, sí. ¿Por qué? Porque van a viajar y no quieren que a mitad del viaje: sí, se me olvidó esto, se me olvidó aquello. Nosotros vamos en un camino. Por eso dice la Escritura: poned diligencia, añadan a esto. Van caminando y en ese camino hacia la vida eterna, hacia cruzar la meta, tenemos que llevar esto en nuestra vida, que no se nos olvide. Voy a medio camino y se me olvidó el dominio propio. Y aquí viene una situación en la que tengo que tener dominio propio. ¿Cómo le voy a hacer? Y cuando están allá, cuando están en la frontera, van a pasar: se me olvidó la visa, se me olvidó el pasaporte, se me olvidó algo. ¿Ahora cómo le hago? Pues para atrás otra vez. Así, si vamos a mitad del camino, se me olvidó la paciencia. Tenemos que cargar con todo y con diligencia, y que abunde en nosotros. Es decir, diligencia, añadir y abundar. ¿Para qué? Para que vivamos, para que gozamos la integridad espiritual y podamos entender que no basta con la fe, que no basta con que yo diga tengo mucha fe. Si no tengo paciencia, no me va a esa fe, no va a ser suficiente para mi salvación. Tengo que tener paciencia, tengo que tener dominio propio para no caer en la tentación, no caer en pecado. Por ello, la Escritura nos menciona claramente las cosas que tenemos que tener. Dice, asunto número 2, amigos. Estamos hablando de integridad espiritual. ¿Cómo es el que goza, vive la integridad espiritual? Es el que entiende que la fe no es suficiente para la salvación. Es el que no está de ocioso. Dice el versículo 8: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no está ocioso, por lógica, es el que abunda en lo lleno, en lo pleno. La falta de reunión no es que estemos llenos, no es que estemos plenos. Cuando dejamos de congregarnos, no es que tenemos todo lo lleno del conocimiento del Señor Jesucristo. Algo nos falta, tal vez amor al Señor Jesús. Dejo de congregarme porque no tengo el amor suficiente. Porque cuando éramos novios, todavía cuando estamos casados, nunca falta una cita con la novia o con el novio. ¿Por qué? Porque le amo, la amo.
Porque cuando estoy casado no falto a las indicaciones que me pide mi esposa, algo que me pide no lo falto. ¿Por qué? Porque la amo. Pero cuando no vengo a la iglesia es porque no amo al Señor Jesús, me falta amor. Entonces estoy de ocioso porque no tengo amor. Y hay que recibir la palabra con mansedumbre, porque esta palabra puede salvar nuestras almas. Y tenemos que tener lo necesario para no estar en esa situación. Porque también el que está de ocioso, no está, o el que está en el ocio, está en la oscuridad. Cuando un cristiano tiene todo lo íntegro, no está de ocioso, dice la Biblia. Y no está de ocioso porque brilla, porque alumbra, porque es la luz y no apaga la luz. Dice la Biblia allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 16. Abramos la Biblia, hermanos. Esto es lo que Dios nos dice, no es lo que yo digo. Dios dice que abramos la Biblia en Lucas 8, 16. Dice la Escritura: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. El que está de ocioso no lo está porque es la luz, porque brilla, porque alumbra, porque no oculta nada, porque no oculta la luz, dice, debajo de la cama. ¿Y qué se hace en una cama? No está uno ahí tendido nada más. Hay descanso, sí, pero en una cama se hace todo tipo de libertinaje, también, hay que decirlo. Pero también está uno tirado nada más ahí sin hacer nada. Está uno de ocioso, habiendo mucho trabajo. Pero ¿por qué no hace uno el trabajo? Porque le falta uno. ¿Por qué tenemos en nuestra casa? ¿Por qué las mujeres tienen mucho que hacer en la casa? ¿Por qué los hombres tenemos mucho que hacer de acomodar cuestiones en nuestra casa? Tenemos trabajo. ¿Y por qué preferimos estar tirados en la cama? ¿Por qué? Porque nos falta. ¿Qué nos falta? Compromiso, obligación, fuerzas, ganas, deseo. Por eso no le hacemos las cosas, porque nos faltan eso. Nos falta energía. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. Entonces estamos acostados, teniendo ahí el tiradero, teniendo que tengo que cambiar un foco, teniendo que arreglar algo, teniendo que ir a trabajar. Me falta algo para poder hacer todas mis actividades. Estoy de ocioso. Pero cuando alguien es íntegro, completo, no para. Ni un momento, ni un segundo, está siempre activo. ¿Por qué? Porque tiene toda la energía. Pasa lo mismo en la vida cristiana. Cuando alguien no está de ocioso es porque tiene la virtud, tiene la fe, tiene amor fraternal, tiene lo que es el afecto, lo que es el dominio propio, la paciencia, la piedad, y siempre está activo alumbrando y alumbra. Y no pone la luz debajo de la cama, no la oculta debajo de la cama, porque ocultar la luz es ocultar algo que estamos haciendo. Y Dios dice: ¿para qué ocultáis algo? Si al fin de cuentas todo será descubierto. Dice el versículo que sigue, dice: porque nada oculto hay que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Cuando uno entiende o es íntegro, pleno, y añade todas las cuestiones que la carta de Pedro nos dice, no está de ocioso y brilla siempre su luz, la luz cristiana. Dice la carta del Evangelio de Mateo: así alumbre vuestra luz, para que glorifiquen el nombre de vuestro Dios delante de los hombres. O parafrasea ahí un poquito. Y ese es el propósito. Dios quiere que sea glorificado por medio de nosotros. Y qué honor y privilegio tenemos. Pero para eso no tenemos que estar de ociosos. Y para eso hay que añadir a nuestra vida todas las cuestiones que se necesitan para no hacerlo. Para estar siempre pensando en la práctica, en las cuestiones espirituales, en las cuestiones del reino. Porque nuestro deseo, nuestro propósito es estar en la eternidad. Y tenemos que tener todo esto para que no nos falte algo. De modo que al faltarnos algo, entonces se rompa esa relación. Una vez escuché un matrimonio que se rompió, que lamentablemente hubo esa separación. ¿Y por qué separaron? Es que ella iba bien en su matrimonio, pero luego le faltó esto y esto. Y la esposa dice: es que también iba bien, pero luego le faltó esto y esto. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice ejemplo? La permanencia. Tenemos que siempre ser permanentes y perseverantes en estas cuestiones. Por eso dice: ustedes háganlo con toda rapidez, con toda prontitud, con toda diligencia. Añaden y abunden en estas cuestiones, para que no estén de ociosos, para que brillen y alumbre su vida cristiana. El que no está de ocioso, hermano, no está pobre espiritualmente. Si yo no trabajo, ¿qué me va a pasar con mi vida económica? Voy a estar pobre, no voy a tener qué comer, no voy a tener lo necesario para la vida misma. El que está de ocioso espiritualmente porque le faltan estas cuestiones, entonces
Y esa pobreza espiritual nos va a llevar poco a poco a lo que no queremos llevar. Queremos ser ricos espiritualmente, tener riquezas en el cielo. Dice el Señor Jesús: no hagáis riquezas en la tierra, haz riquezas en los cielos. Allá haz tu riqueza para que sea rico en los cielos, no aquí en la tierra. Pero para ser ricos en los cielos tenemos que añadir a nuestra fe conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, paciencia, para que seamos ricos. ¿Por qué? Pues teniendo estas cosas no estaremos de ociosos, estaremos activos espiritualmente, cristianamente, en las cuestiones de Dios, del Señor Jesucristo. Porque el que vive y goza la integridad no está de ocioso, y el que no está de ocioso no está pobre espiritualmente. Porque el que está pobre, hermanos, olvida el juicio de Dios. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 4. En el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 4. Vamos a ver lo que nos dice la escritura ahí. Dice Jeremías 5:4, hermanos: pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Hasta dónde nos lleva la ociosidad generada por la falta de conocimiento, dominio propio, paciencia? Todo lo que ya leímos. ¿Hasta dónde nos lleva? A estar ociosos espiritualmente hablando. La ociosidad espiritualmente hablando nos lleva a una pobreza espiritual. La pobreza espiritual nos lleva a un pensamiento como el que está mencionando aquí la escritura. Dice: ciertamente estos son pobres, han enloquecido. No hay un razonamiento sano para nuestra alma, para decir qué le conviene a mi alma. Cuando yo físicamente no trabajo, me falta razonamiento para decir, puedo vivir cómodamente, pero vivo con carencia. ¿Por qué? Porque no trabajo. Hay un razonamiento. Hay una forma en la que estoy no actuando razonablemente, estoy enloqueciendo. Pero todas estas cuestiones que menciona el versículo 4 dice: han enloquecido, no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. ¿Hasta dónde me lleva? A desconocer el juicio de Dios. Es decir, no tengo paciencia, dominio propio, estoy en el ocio espiritualmente. Y eso me hace que estar ocioso sea pobre espiritualmente. Pobre espiritualmente me hace desconocer el juicio de Dios. Me hace desconocer que Dios va a dar a cada uno conforme haya hecho mientras vive en el cuerpo. Me hace desconocer a mí que Dios es justo y que en su justicia va a ejecutar un juicio justo. Y si yo me comporté inicuamente, no puedo tener el reino de los cielos. Pero vivo yo enloquecido pensando que con lo que yo hago, con lo poco que yo hago, sin razonamiento correctamente, con lo poco que asisto a la iglesia, con lo poco que leo la Biblia, con lo poco que oro, tengo el cielo ganado. Y no estoy razonando bien. ¿Por qué? Porque estoy pobre espiritualmente. ¿Por qué estoy pobre? No por Dios, por mí mismo. Porque no quiero añadir paciencia, porque no quiero añadir dominio propio. Entonces, dice la Biblia, teniendo todas esas cosas, no estarás de ocioso. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que tengamos estas cosas para estar activos. Porque el ocio lo vemos físicamente en nuestra vida, sabemos que nos lleva a una pobreza. Y el que es pobre olvida el juicio de Dios. Entonces vivimos pensando que estamos bien, pensando que con lo que hacemos estamos bien, que con la asistencia estamos bien. Y me olvido que Dios es justo, que Dios practica la equidad y que regirá ese juicio con justicia. Y que obviamente al que actúe inicuamente, conociendo la palabra de Dios, conociendo que tiene que congregarse, conociendo que tiene que orar, conociendo que tiene que cumplir los mandamientos, obviamente no le va a dar la corona de la vida. Eso lo vamos a conocer, pero cuando lo desconozco, cuando empiezo a vivir alocadamente, yo pensando, si el mundo dice que el que muere va al cielo, pues yo también, ya me bauticé, yo también voy al cielo. Entonces empiezo a no razonar, a vivir alocadamente. Cuando estoy pobre físicamente porque no trabajo, porque no tengo energía, porque no tengo amor, porque no tengo ganas, porque no tengo deseo, entonces vivo pobre. Y mi razonamiento es este: con lo que tenga es suficiente. No traje nada al mundo, nada me voy a llevar, así que puedo vivir como sea. No tengo zapatos, para que conocí a una persona que en toda su vida jamás se compró un par de zapatos. Siempre le regalaban, siempre andaba buscando dónde. En una ocasión, no voy a decir su nombre. No, mejor no digo, porque van a saber quién es. Bueno, el pobre, hermanos, piensa, el pobre piensa que es rico. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17.
Dice la Escritura, el ocio, el que tiene toda la integridad espiritual, no está ocioso y no está pobre espiritualmente. Pero el que no tiene toda la integridad, pues está de ocioso y obviamente es pobre espiritualmente. Pero piensa alocadamente que él es rico y que él, al tener a Jesús por el bautismo, tiene todo, y porque tiene fe, tiene todo, olvidando todos los complementos de la fe o todo lo que tiene que ser añadido a esa fe por parte nuestra. Uno piensa, Señor, tengo fe, Dios, tengo fe, tú me vas a dar todo lo necesario porque tengo fe. Es un pensamiento equivocado. Dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la Escritura. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Dice, pero, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Porque el que está, ¿cómo es posible que yo, estando en el ocio espiritual, piense que soy rico espiritualmente? Si estudiando mucho, aprendiendo mucho, practicando mucho, a uno siempre le va a faltar. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga, con que vaya una vez por semana, con que lea una vez por semana, con que ore una vez por semana, con que haga una vez por semana, soy rico espiritualmente y tengo todo, nada me hace falta, tengo a Dios, tengo a Jesucristo? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Pero no es así. Que no te dejes, no vivas de ilusiones, no vivas de fantasías, vivamos de realidades. Y la realidad para la vida eterna es esta. De nada nos sirve evadir la palabra. De nada nos sirve contender con la palabra. De nada nos sirve decir, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. De nada nos sirve. ¿Por qué? Porque va a haber un momento, hermanos, del juicio, donde nos vamos a lamentar por si tenemos este pensamiento. Si ahorita si yo ahorita estoy recibiendo la palabra y me estoy molestando y como que no la estoy recibiendo, no me está gustando, tengo que tener una mansedumbre y una humildad para decir, pero es palabra de Dios. Si quiero llegar al cielo no se llega por mi pensamiento, por mi forma de vivir la vida cristiana. Al cielo se llega por cómo Dios quiere que vivamos la vida cristiana. Y lo que Dios quiere es de que no nos lamentemos algún día eternamente por no haber añadido a nuestra fe paciencia y dominio propio para estar activos en la vida cristiana, para no ser pobres espiritualmente, para ser ricos espiritualmente hablando. Porque luego aquí nos dice la Escritura de que uno piensa que uno tiene todo, que uno es rico, que tiene todas las cuestiones, y la Biblia nos dice, pero no, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, obviamente para no estar desnudo y no pasar la vergüenza. Así que estamos viendo esto, la integridad espiritual. Cómo es el que goza o vive en integridad espiritual. Estamos en el asunto número 2, hermanos. Es el que no está de ocioso. No está de ocioso porque no está pobre espiritualmente, ya que el que está pobre, se aleja de la casa de Dios, se aleja de la casa del Padre espiritualmente. Cuando uno se aleja de la casa de Dios, de la iglesia de Cristo, uno llega a una pobreza grande espiritualmente hablando. El hijo pródigo, en el Evangelio de Lucas, se alejó de la casa de su padre. Se fue a una provincia apartada, dice la Biblia. Se fue a una provincia apartada. Lucas capítulo 15, versículo 14, pero dice, pero luego se terminó todo y luego vino una gran hambruna, una gran hambre. Y dice, ¿qué estoy haciendo acá si en la casa de mi padre tienen todo? ¿Para qué te ibas? ¿Para qué te alejabas? Tú mismo que hiciste la pobreza. Tú mismo te alejaste de donde estaba la riqueza. Aquí está la riqueza espiritual en la iglesia. Aquí está la riqueza espiritual en la palabra. Pero quien es pobre se aleja. Nos alejamos de la palabra de la iglesia, llegamos a esa pobreza. Y es un sufrimiento en vano, es un sufrimiento en balde. ¿Para qué queremos sufrir aquí en la tierra por la falta de Espíritu Santo, por la falta de la protección de Dios? ¿Y para qué queremos sufrir eternamente? Si Dios nos dice, no quiero que sufran, pero quiero que tengan todo lo necesario para que lleguen a la eternidad. Porque un cristiano que tiene que estar activo, hermanos. Nosotros somos la luz, somos la sal y tenemos que estar activos. ¿Y cómo vamos a estar activos si estamos débiles? ¿Y por qué estamos débiles? Porque no nos alimentamos. Porque no nos alimentamos porque no tenemos amor. ¿Cómo se ve que no tenemos amor? Porque no estamos en la iglesia, porque no estamos con Jesús, porque no venimos con Jesucristo. No tengo amor por Jesús, no tengo dominio propio, caigo, cedo a las pasiones desordenadas. Entonces estoy débil, porque cada vez que pego, cada vez que caigo en tentación, me voy debilitando, voy a apagar el Espíritu Santo.
Por eso estamos débiles en esas cuestiones. Y Dios quiere que nosotros estemos fuertes, que seamos ricos. Cuando nos alejamos de la iglesia, llegamos a esa pobreza. Bien por aquel hijo pródigo que un día volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo acá, lejos de la casa de mi padre? Si en la casa de mi padre hasta el jornalero que tiene la categoría más baja tiene todo lo suficiente para la vida. Yo estoy sufriendo de balde por haber decidido alejarme de la casa de mi padre. No nos alejemos de la iglesia, hermanos, porque cuando nos alejemos de la iglesia llegamos a una pobreza espiritual y cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra perspectiva de lo que es el camino. Llegamos a un no razonamiento sano, aceptable para la vida eterna. También el que no está de ocioso, porque no le falta lo que son las cuestiones que vemos aquí, y tiene mucho fruto, dice la Biblia. El que no está de ocioso tiene mucho fruto. Es necesario el fruto espiritual. Simplemente para cuando pecamos, tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no nos arrepentimos y seguimos pecando porque no tenemos fruto? No tenemos fruto, ¿por qué? Porque estamos ociosos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? El tiempo hoy se nos ha ido. Aquí nos quedamos en el asunto número 2. Todavía falta esto, verlo el fruto. Nos faltan otros 2 asuntos que considerar. Dios nos invita hasta esta parte del estudio que consideremos la Escritura, su palabra, su dictamen, su juicio. El Señor Jesús le dijo a aquel joven rico que había obedecido los mandamientos desde su niñez, dijo: una cosa te falta. Y a nosotros hoy nos está diciendo Dios: añadan a su fe conocimiento, dominio propio, para que no estén ociosos, para que no estén pobres. ¿Qué tenemos que hacer? Depende de cómo nos amemos. Si nos amamos, vamos a querer estar en la eternidad. Pero si no nos amamos nosotros, la palabra no va a tener eco en nosotros. Dios nos invita a que tengamos ese amor hacia nosotros mismos, para que queramos llegar al cielo y que nosotros añadamos a nuestra fe todo lo necesario para estar fuertes y para estar activos siempre en la vida espiritual. Dios los bendiga. Amén.